Y ya entrando a la última, a la tercera obra que espero publicarla más o menos sobre agosto o septiembre. Entonces ya es la historia, es una novela, la convierto en una novela porque me doy cuenta que los lectores quieren es que aparezca la emoción, la intriga, el qué va a pasar en el siguiente capítulo. Y entonces tomo una gran cantidad de historias reales del conflicto y de la violencia y las voy metiendo en una novela con unos personajes que, que que empiezan a mostrarnos cómo se construye la violencia. Y ahí encontramos una realidad nueva, porque la gente cree que la violencia es irracional, es decir, que de pronto a alguien se le ocurrió, mañana voy a salir a matar gente o voy a salir a robar y entonces ese loco apareció al otro día matando gente y robando y atracando, pero no, la violencia no es eso, la violencia es racional. Foucault decía que lo más grave de la violencia es que la violencia es racional, es pensada, Es muy y los que analizada. piensan exacto, es analizada, es planificada. Sí. Entonces ya cuando nosotros vemos la violencia como la planificación, pero entonces viene la pregunta, pero ¿quiénes son los que planifican la violencia? Y ahí entramos nosotros en una cosa mucho más interesante y es que hay unas líneas de poder mucho más arriba que son las que están definiendo las estrategias de la violencia. Y es que la violencia ya deja de ser hechos pasionales o espontáneos para convertirse en una violencia racional. Entonces, los que manejan teorías y doctrinas lo hacen planificando, ya el reclutamiento es un proceso de planificación, lo llaman ideología, lo llaman doctrina, lo llaman como lo quieran llamar, pero es pensada y programada y diseñada por inteligencias humanas. Es decir, para manejar una, digamos, y fíjate que ya no estamos hablando del ladrón que se metía por la ventana a robarse un televisor, sino que hoy estamos hablando es de mafias, incluso mafias transnacionales. Sí. Detrás En- de esas mafias transnacionales hay gente inteligente, hay pensamiento, hay diseñadores de estrategias de violencia. Entonces, es ahí donde la gente está, digamos, haciendo señalamientos al ladrón, al guerrillero, al paramilitar, al policía corrupto, pero realmente estamos olvidándonos, no olvidándonos, sino no Sino quién estamos, maneja, quién los está estamos manejando, desconociendo quiénes son los que están allá. Y entonces por quién eso está detrás de todo esto. esta novela se llama Crimen, Estrategias de Poder. Eh, cómo, cómo, cómo todo obedece es a lo que está planificado. Yo no sé desde cuándo comenzaron a planificarlo. Y eso da como una explicación del por qué el crimen o el delito también comienza a mutar, comienza a transformarse, pero en definitiva es la misma violencia. ¿La misma en qué sentido? En que sigue causando muertos, en que sigue causando Dolor, daños. desplazamientos, en que sigue causando dolor, reclutamiento, toda esta cantidad de cosas que la gente está desconociendo que hay unos poderes que son los que terminan manejando la violencia y convirtiendo, que esta es la parte más, más terrible, convirtiendo a los ciudadanos, empezando desde que son jóvenes, convirtiéndolos en soldados, ya sea de un grupo criminal o de otro grupo criminal, pero que en última cada uno de esos soldados, cada uno de esos jóvenes que son reclutados independientemente de cuál sea el grupo que los reclute, terminan convirtiéndose en víctimas
de esa violencia racional, y obviamente, exacto, son instrumentalizados para convertirse también en victimarios. Entonces, no podemos nosotros dividir a la sociedad solo entre víctimas y victimarios, porque de alguna manera muchos de ellos han hecho esa transferencia, digamos, de pasar a ser víctimas para luego convertirse en victimarios. Por decir, un niño que lo reclutan a los 12 años, él no tiene ninguna intención de convertirse en un criminal. Sí, para luego terminar siendo uno de los victimarios. Sí, así